Muy bien, pues estábamos analizando lo que tenía que ver con el cumplimiento, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación y vamos a pasar a las infracciones. El cumplimiento, pues ya lo hemos visto varias veces, ya lo he explicado en diversas ocasiones. No obstante, sí quisiera recalcar que el cumplimiento, bueno, pues es pagar las contribuciones que nos corresponden. Esas contribuciones que son a nuestro cargo, que estamos obligadas y obligados constitucionalmente a hacerlo, y que de no realizar esa función o esa actividad, bueno, pues nos vamos a ver sujetos o sujetas a diferentes tipos de consecuencias, ¿no? Desde un crédito fiscal, que es un dinero que le tenemos que pagar al fisco, hasta puede ser un proceso penal, una multa, una clausura, un embargo. Entonces tenemos diversas consecuencias, ¿no? Por haber cometido esa conducta contraria al derecho, ¿no? Entonces el derecho pues es el deber ser, es lo que debería de ser, ¿no? Es lo que debería ocurrir o bien no ocurrir. Por ejemplo, en los delitos, ¿no? Que se crean esas leyes, bueno, pues para que la gente tenga una sanción ejemplar y pues no lo vuelva a hacer, ¿no? Ya las cuestiones de que si se da, no se da, se cumple, no se cumple, pues a veces tendríamos que irnos a la psicología, a la sociología, a otras áreas científicas para analizar en concreto el por qué ocurren o no ocurren diversas conductas, ¿no? Bueno, pues entonces lo más importante del incumplimiento, bueno, pues es el crédito fiscal, más sus accesorios, ¿no? Esa es la principal consecuencia. Recordar que tenemos 30 días para pagar el crédito en impuestos federales, estatales, o 15 días en aportaciones de seguridad social que les corresponde a los patrones que tienen trabajadores o trabajadoras, ¿no? Entonces es la principal consecuencia. El crédito fiscal deriva de una auditoría, es decir, de una revisión por parte de la autoridad donde detecta las irregularidades. La revisión puede ser en el domicilio fiscal o bien la autoridad puede solicitar que le entregue el contribuyente la información en sus oficinas. Puede ser una revisión electrónica donde nos revisan nuestros ingresos, nuestros gastos, depósitos en cuentas, pide información a terceros. Puede ser en la vía pública, puede ser en transporte, puede ser en una aduana. Entonces todas las revisiones del pago de impuestos que realice la autoridad, bueno, pues va a ser o va a terminar, va a concluir en un crédito fiscal. Desde luego el crédito fiscal, como nos comportamos contrario a la ley, pues va a traer una multa. Como dejamos de pagar hace tiempo, pues va a traer intereses. Como la autoridad nos está cobrando, pues va a traer gastos de ejecución o gastos de cobranza, como le llamamos coloquialmente, ¿no? Entonces va a traer un extra, va a traer un adicional, se va a traer otros conceptos específicos que, que no se hubieran cubierto, no se hubieran tenido que pagar si es que se hubiera hecho en tiempo y forma, ¿no? Entonces es una de las principales consecuencias. Tenemos la multa. Esto es por infracciones. Ahorita vamos a ver las infracciones. Ya la semana anterior enlisté algunas, pero ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces la multa es una sanción para que entendamos que no debemos cometer esa conducta. Es una sanción que resulta ejemplar o bien que lo hace la autoridad con el fin de que no volvamos a cometer esa conducta, desplegar esa conducta. En mi punto de vista, ¿verdad? Muy particular, ni los delitos ni las multas sirven o están sirviendo en muchos de los casos para moldear nuestra conducta. Sí, a lo mejor hay un poco porcentaje de personas que sí, pero en su mayoría yo creo que tanto los créditos, las multas, los procesos penales no sirven para lo que fueron creados, que es moldear nuestra conducta. Por el contrario, nos genera un reto incluso para algunas personas, pues cometer esa infracción, esa conducta contraria a derecho.
lo ven como algo que están haciendo bien, o por el contrario, que es su derecho a transgredir el derecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Las multas te sanciono porque no quiero que lo vuelvas a hacer, ¿no? Te sanciono en lo que más te duele. ¿Qué es lo que más nos duele? Pues lo económico, ¿no? Dinero, una cantidad. Entonces, te voy a quitar tu dinero para que entiendas y no lo vuelvas a hacer. Pero hay personas que realmente no les impacta. Hay personas que tienen ingresos importantes, entonces la sanción no llega a veces a ser ejemplar. Dicen, bueno, pues nada más me cobraron 1,000 pesos, nada más me cobraron 500 pesos, pues no pasa nada. La otra, ya sé que lo puedo hacer y voy a volver a pagar 500, 1,000 pesos, ¿no? Entonces hay sanciones que no son ejemplares, ¿sí? No moldean nuestra conducta, no la hacen diferente. Por el contrario, a veces hay personas que crean que se les hace más cómodo pagar una multa que cumplir con el derecho, ¿verdad? Porque tienen la posibilidad económica, los recursos, y no les afecta, no les importa, ¿no? Y tenemos, bueno, pues otras consecuencias, como es el embargo. Entonces la autoridad dice, bueno, pues te estás comportando contrario a las normas, te voy a embargar, ¿no? Hay embargos provisionales, bueno, para que entiendas, te voy a embargar, ¿sí? Te voy a levantar el embargo cuando entiendas, por eso se le llama precautorio provisional, ¿no? Hasta que comprendas, te voy a dejar de molestar con ese embargo. ¿Qué le embargan a los clientes o a las clientas? Para que entiendan, les embargan sus cuentas bancarias. Para muchas personas eso resulta grave. Pues imagínense ustedes si es una empresa que tiene que pagar a sus proveedores la nómina y le embargan. Entonces, ¿cómo va a pagar proveedores? ¿Cómo va a pagar nómina? ¿Cómo va a pagar los servicios como la luz, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, se impacta su operatividad. Entonces, nos llegan a buscar como abogados y abogadas para que jurídicamente les levantemos ese embargo o esa sanción que se le impuso por parte de la autoridad. Entonces, pues normalmente cuando a nosotros como abogadas, como abogados, nos surge, porque el cliente así lo requiere, pues promovemos el amparo indirecto. No quiere decir que sea un medio efectivo, debería de serlo. En muchas ocasiones nuestros juzgados, nuestros tribunales, pues no son efectivos, no actúan, no hacen lo que les corresponde, ¿no? Entonces en ocasiones promovemos amparos indirectos para que nuestros clientes se les quite o se les elimine alguna afectación que están sufriendo en sus derechos, y el tribunal nos pide más requisitos, nos solicita más información adicional, no entran al fondo del asunto, o a veces lo admiten pero pues después lo perdemos. O sea, es una inseguridad tremenda el ir a un tribunal. Un tribunal no hay una certeza. Depende de la redacción de la demanda, depende que esa redacción le agrade o no le agrade desafortunadamente al juzgador, o que hayamos nosotros acreditado. Entonces, los medios de defensa, en mi opinión, no siempre para todos nuestros clientes o clientas son efectivos, pero pues los tenemos que promover, ¿no? Y a fin de cuentas, pues nuestros servicios los debemos de cobrar, ¿no? Ya le tendremos que explicar al cliente por qué no prosperó su asunto, cuáles fueron las razones. Muchas de las ocasiones pudieran ser nuestras, pues hay que tratar de justificarnos en muchos de los casos. Esperemos que no sea eso, pero bueno, pues siempre hacer la demanda lo más completo, lo más precisa. La ley de amparo tiene pocos requisitos, y en la práctica son requisitos adicionales que no se plasman en la misma ley. La ley nos habla de un amparo indirecto sencillo, con elementos de la demanda muy mínimos,
Pero ya cuando nos enfrentamos como abogados o abogadas, hay exigencias adicionales por parte de los tribunales que en muchos de los casos no están debidamente fundamentadas, ¿no? Y las tenemos que cumplir porque, bueno, pues si no lo hacemos, no nos van a dar acceso a la justicia. Entonces nos enfrentamos a que, bueno, pues si esto no está en la ley, ¿por qué me lo está requiriendo? ¿Por qué me lo está pidiendo? Entonces, pero pues ni hablar, nos vemos forzados o forzadas a cumplir con lo que se está solicitando, ¿no? Y es igual, nos metemos a veces a hacer un trámite administrativo en internet, buscamos ahí los requisitos, los colmamos, llegamos a la ventanilla y nos dicen es que le falta esto, le falta aquello, le falta esto otro. Y entonces pues ahí nos complica, ¿no? Pues si los traemos, qué bueno, pero si no los traemos, pues vamos a tener que regresar y completarlos. Entonces es igual con la demanda de amparo. La demanda de amparo tiene muy pocos requisitos regulados por la ley, pero ya cuando vamos a los tribunales, pues nos hacen otras exigencias, ¿no? Entonces, pues siempre nuestros clientes nos van a decir, bueno, pues qué probabilidades hay de que esto prospere. Pues nosotros como abogadas y abogados, pues de preferencia mejor no comprometernos en amplitud, ya que pues no depende a veces de nosotros. Nosotros hacemos bien nuestro escrito, lo colmamos con los elementos, pero llegamos ante el juzgador y dice, no, pues te falta esto, te falta aquello, pero no ponen fundamentos. O sea, no te dicen, con fundamento en el artículo tal te faltó esto. No, nada más viene, se le requiere para que haga esto, para que haga aquello, para que presente esto otro, pero nada más viene el fundamento de que tienen la atribución de requerir información, pero no dice que esa información esté en la ley de amparo o en la reglamentación correspondiente, ¿no? Entonces sí es un batallar en muchas de las ocasiones, ¿no? Hay otros tribunales que llegamos, nos admiten y todo normal, ¿no? Pero en ocasiones hay juzgadores que no tienen esos principios, no atienden al de acceso a la justicia pronta, expedita, efectiva, ¿no? Entonces, pues ahí está. De cualquier manera, pues nosotros tenemos que promover cuando un cliente se ve afectado por una autoridad fiscal en sus cuentas, pues ahí vamos a tener que promover esa instancia. Y luego a veces muchos preguntan, bueno, pues cuánto se cobra por un amparo, pues depende de lo que le hayan embargado, ¿no? En muchas ocasiones hay clientes que dicen, pues me embargaron 5,000 pesos, bueno, pues no me es costeable tramitarte un medio de defensa, pero pues a lo mejor es un amigo, un familiar y se lo vamos a hacer pues prácticamente gratis. Bueno, pues adelante, nos va a servir para aprender, ¿no? Entonces, en materia jurídica, pues siempre buscar cobrar, obtener recursos, pero si no es posible, pues hay que buscar también aprender, ¿verdad? Que es algo importante. Entonces, si hay un amigo, una amiga, bueno, pues yo te lo tramito, ok, no te voy a cobrar, te apoyo, ¿no? Y pues aprendemos, a fin de cuentas, nos queda, si no nos va a pagar, no vamos a obtener un recurso, que sería lo ideal, pues nos queda el aprendizaje de conocer el tribunal, cómo tramitan, qué criterios tienen, cuáles son los elementos que debe contener ese documento, ese escrito. Entonces es aprendizaje, ¿no? A fin de cuentas, siempre que nos consultan, siempre que nos piden hacer un trámite correspondiente. Y bueno, pues también estuvimos viendo la responsabilidad penal, en materia procesal penal. No sé cómo anden, cómo se sientan en materia procesal penal, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Esta materia, pues desde luego no es de lo penal, pero no sé si tengan alguna duda sobre el proceso penal. Adelante. Así es. La querella se llama querella, acuérdense, no se les olvide. La denuncia es cuando los delitos se persiguen de oficio. Aquí sí hay algunos delitos que se persiguen de oficio, pero casi normalmente es por querella. La querella es un oficio que hace la autoridad fiscal, en donde narra o dice ahí que nosotros cometimos un delito fiscal
y plasma también cuánto es lo que nosotros quebrantamos al fisco, ¿no? Entonces, sí, nosotros le llamamos, ¿verdad?, coloquialmente denuncia penal, pero si es de oficio, ¿verdad? Pero si no es de oficio, pues sería una querella, ¿de acuerdo? Y la querella, pues es ese escrito que elabora la autoridad, se le entrega al investigador, a la investigadora, para que inicie el proceso penal. Sí, muy bien, excelente. ¿Algún otro? Gracias. Entonces, pues debe estar ese documento, esa querella, ¿no? Para que inicie. ¿Puede haber detenido? Sí, puede haber detenido o detenida. Sobre todo existe en en el delito de contrabando. El caso muy frecuente, pues todos esos vehículos de procedencia extranjera que les llamamos vehículos chocolate. Los vehículos chocolate, pues es delito de contrabando, detienen el vehículo y pueden detener a la persona y pues enviarla directamente a la agencia investigadora para que inicie el proceso correspondiente. Ya que está detenida esa persona, de cualquier manera se requiere la querella, ¿verdad?, por parte de la autoridad fiscal. Entonces, ya dentro del proceso penal pues vienen sus reglas y sus etapas, ¿no? Entonces, cuando se hace la investigación, después que se termina la misma, se torna el asunto a juez de control. El juez de control es el que revisa todo y en el caso de que encuentre elementos, bueno, pues pasa a la siguiente etapa, que es la de juicio, donde pues, se desahogan las pruebas, se presentan, se desahogan las pruebas y se concluye todo eso y posteriormente se dicta la sentencia, ¿no? Y después viene la apelación y el amparo. En muchas ocasiones, cuando hay una persona detenida, nosotros los abogados y abogadas promovemos un amparo indirecto, ¿sale? Entonces no necesitamos esperarnos al que termine la investigación o el proceso penal, etcétera. Desde un inicio, pues podemos presentar un amparo indirecto. ¿Qué ponemos o qué redactamos en ese amparo indirecto? Pues a veces lo hacemos para que el juzgado revise todo, ¿no? Pero normalmente ahí plasmamos pues que está incomunicada, que se le violaron sus derechos, que no fue detenido correctamente, que pues que no cometió eso, ¿no? Entonces prácticamente no nos esperamos muchos de los casos al proceso penal. Desde el inicio, o en ocasiones cuando está detenido o detenida, promovemos amparo indirecto. Incluso el amparo indirecto y el proceso penal se pueden tramitar a la par, ¿sí? Entonces podemos estar llevando las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Tanto el amparo indirecto como el proceso penal en favor de nuestros clientes. Y nuevamente pues acudimos al juez de distrito, al igual como sucede con un embargo, pero acá con una detención que consideramos injusta, que lesiona los derechos de nuestros clientes, y pues tratamos de que salga libre por esa situación, ¿no? Cuando promovemos el amparo indirecto, que una persona detenida, nosotros decimos, bueno, el cliente dice, ya me sacaron. ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues mi abogado metió un amparo. Y así se le llama, ¿no? Que meter un amparo. Pues no, simple y sencillamente es una suspensión provisional lo que se nos concede cuando presentamos de un amparo. Y esa suspensión provisional, pues, puede decretar la libertad, ¿no? Pero eso no implica que después no lo puedan detener. A lo mejor después se pierde el amparo. Muchas personas, cuando se da esa suspensión provisional, se fugan. O luego a veces también la quieren nada más para fugarse. Por eso es que el juez de distrito cuida mucho no dar la suspensión provisional, es decir, la libertad provisional,
pues así a la ligera, ¿no? Se toman su tiempo, se tardan y a veces no la dan por ese temor, ¿no? Entonces en ocasiones vemos muchos políticos que están detenidos y por delitos que son muy leves, ¿no? Que no ameritan a lo mejor una prisión de las personas. Sin embargo, los tienen ahí detenidos por el temor. O sea, la autoridad investigadora determina, le dice al juzgador, ¿sabes qué? Es que se va a fugar. Entonces a veces los tienen detenidos no tanto por el delito, sino por el temor a que pueda fugarse esa persona. Y lo vemos con algunos políticos, ¿no? Que ocurre eso. Tenemos el caso muy reciente de Rosario Robles, que estuvo mucho tiempo presa porque se decía que se iba a fugar, que iba a irse del país porque tenía 2 domicilios y que pues iba a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, a veces no se detiene a una persona por un delito, a veces también se detiene por un delito específico, a veces también se detiene por la posibilidad de que el juez detecte que de darle la suspensión provisional o la libertad, se le pudiera desaparecer a esa persona, ya no se le pudiera encontrar, ¿no? ¿Qué delitos tenemos en materia fiscal? Pues bueno, principalmente contrabando, comentamos. ¿Sí? Y tenemos el de defraudación fiscal. Son los principales. Vamos a ver más adelante comentar otros a detalle, ¿no? Pero prácticamente son los dos principales, ¿no? Y esa responsabilidad penal normalmente no existe en nuestro sistema fiscal o en el derecho fiscal, porque ya les comenté en la sesión anterior, casi lo que quiere la autoridad es que le paguen, no tener a las personas presas, sino que realmente cumplan con el entregar dinero al Estado. Si una persona está presa, genera un gasto, ¿estamos de acuerdo? En lugar de un ingreso para el Estado, genera un gasto. ¿Cuánto cuesta una persona presa? Pues yo le calculo que tener una persona presa, ¿sí? Anda más de 15,000 pesos mensuales por preso o persona presa. Entonces eso a veces me hace reflexionar, digo, si mejor los dejamos libres y les damos la mitad de eso, ¿no? Para que no delinca, ¿no? O una cantidad de eso, porque es muy costoso tener a una persona presa. Entonces, si una persona comete un delito fiscal, ¿verdad? Que debe, no sé, por ejemplo, 100,000 pesos, la prisión van a ser de 5 años, vamos a suponer. Entonces, ¿cuánto se va a pagar? ¿Sí? En 5 años, tomando en cuenta que esa persona va a estar ahí. Entonces, vamos a multiplicar esa situación. Entonces serían 60 meses, vamos a por 15,000 pesos, ¿no? Son 900,000 pesos. Entonces imagínense que el delito fiscal es de 100,000, de contrabando, por ejemplo, que detienen a una persona en contrabando, y el quebranto al fisco es de 100,000 pesos, según la querella y la declaratoria de perjuicio al fisco, ¿no? Y lo detienen y le dice el juez, ¿sabe qué? Lo vamos a condenar a 5 años de prisión por el delito de contrabando, con pues la salvedad de que lo vamos a dejar salir por buen comportamiento antes. Pero imagínense, una condena de 5 años, estamos hablando que en esa presa, el gobierno va a invertir 900,000 pesos. Entonces yo creo que cada caso penal concreto se debe hacer un análisis financiero, no solamente un análisis desde el punto de vista jurídico. Entonces, yo como ente estatal, sí, debo decir, bueno, pues es que a mí no me conviene, o sea, a mí como Estado no me conviene que por 100,000 pesos que no me pagó, yo tenga que invertir en esa persona 900,000 pesos. Está muy bueno.
No sé si habían puesto a pensar en eso. Es interesante, ¿no? Y incluso ya después muchas personas prefieren estar presas, ¿no? Y hay casos, pues porque los mantienen, dicen, pues ¿qué voy a hacer afuera? ¿De qué voy a vivir? Aquí me dan mis comidas, aquí vivo, aquí me dan visto, aquí, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que pensar en otra sanción que fuera ejemplar, y que no ocasionara tanto perjuicio al Estado, al erario público, ¿no? Y digo, ustedes pueden pensar, ¿a poco se les invierte tanto en cada preso? Pues tan solo piensen en todos los honorarios, la construcción del penal, los honorarios de todo el personal del penal, la atención que se le tiene que dar a los presos, la comida, la energía eléctrica, el vestido. O sea, yo no hablo de que al preso se le invierta todo eso, no, sino que en general al sistema penitenciario se le invierte tal cantidad que si la dividimos entre presos, pues nos puede dar un monto de unos 15,000 pesos por cada uno o cada una que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé ustedes su opinión, si están de acuerdo, no están de acuerdo, pero yo pienso que no debemos mantener, ¿verdad? Con todo respeto, es mantener a personas por ciertos delitos, y buscar otras opciones, que haya sanciones ejemplares que desde luego respeten los derechos humanos y que realmente no nos causen tanto perjuicio económico al Estado. Sí, no sé ustedes qué opinan. Así es, sí, y que realmente pues sea algo ejemplar para esa persona y para la sociedad y que no se vuelva a cometer y que no nos salga tan costoso, porque agréguenle a cada preso lo que se invierte en el proceso penal. Se han puesto a pensar cuánto cuesta un proceso penal. Es gratuito, pero ¿cuánto cuesta? ¿En qué se gasta? Pues en el juez, en los secretarios, en la papelería, en las computadoras, en el edificio, etcétera, etcétera. Entonces, un proceso penal es caro. ¿Sí? Ya si lo sumamos todo aquello que se invierte, o sea, ¿cuánto gana un juez? Gana muchísimo dinero un juez. Un secretario. Ellos van a decir, no gano tanto. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Pues se les invierte de cualquier manera en su salario, en sus derechos, en sus prestaciones. Entonces sí sale caro un delincuente, una persona sujeta a proceso penal. Yo lo veo ocioso, ¿no? Yo veo ocioso que se esté invirtiendo tanta cantidad. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, pues les comenté también que estaba el artículo 70, ¿no? Del Código Fiscal de la Federación. En adelante se regulan las infracciones y los delitos. Y vamos a hacer una pausita, me permiten tantito. Muy bien, entonces, pues la autoridad fiscal va a exigir el cumplimiento, ¿no? Lo va a exigir por ella misma y si no se cumple, pues irá al proceso penal, ¿sale? Eso es innegable. Para que proceda un crédito, una multa, un embargo, un delito, la autoridad fiscal tiene que revisar, tiene que ejercer sus facultades de comprobación, así se le llaman, es decir, realizarnos una revisión de las mercancías, de nuestra situación fiscal. Siempre tiene que derivar de una revisión. No puede la autoridad nada más decirnos, tú eres delincuente fiscal, ¿verdad? No, nos tiene que revisar y determinar que somos un delincuente fiscal, que somos una persona que no paga contribuciones, ¿sale? Bueno, cuando ya termina su revisión, bueno, pues emite un crédito fiscal. Vamos a suponer
que nosotros nos determinen un crédito de 1,000,000 de pesos. Vamos a tener un plazo de 30 días para pagar ese 1,000,000 de pesos. El IMSS nos va a dar, o sea, en aportación de seguridad social nos va a dar solo 15 días, ¿vale? Entonces, así hay créditos de diferentes cantidades, de 20,000 pesos, de 50,000, de 100,000. El más alto que he visto es de 35 millones, ¿no? Hay más altos. Entonces, pues vamos a tener nosotros 30 días para impugnarlo. Sobre ese 1,000,000, bueno, pues nosotros vamos a cobrar los honorarios. Ahorita lo vemos, ¿no? Y siempre que impugno en fiscal, siempre que presento un medio de defensa en fiscal, tengo que presentar una garantía. Si se fijan en mercantil, cuando embargan a una persona, le quitan sus cosas, ¿verdad? Pero no se las quedan ya. Ese embargo es la garantía, ¿sí?, de lo que se le adeuda a la persona. Entonces, igual en fiscal nos pueden embargar y eso sería la garantía. Pero tenemos otras opciones de garantías en fiscal. Tenemos una fianza, ¿sí? Y además, bueno, pues les comenté el embargo. Esto es un principio que se llama solvet et repetet. Es un principio que existe en materia tributaria y que nos dice que si quieres replicar, garantiza. Si quieres replicar lo que te está haciendo la autoridad fiscal o lo que pretende la autoridad fiscal, quieres detenerlo, quieres que no te haga nada, garantiza. ¿Sí? Entonces, siempre en fiscal, cuando voy a impugnar, requiero garantizar. Si no lo hago, puedo de todos modos impugnar, no hay problema, pero me van a embargar, me van a ejecutar, ¿sí?, la autoridad. Entonces, eso es un principio muy importante en fiscal que es diferente en otros medios de defensa. Si se fijan, en otros juicios el pago es ya está al final. También eso está regulado en civil cuando se trata de alimentos, de pensión alimenticia. También se tiene que garantizar si se solicita en la demanda, desde luego, y también en cuanto inicia una demanda de alimentos se puede garantizar, ¿sale? Entonces son algunas de las materias en donde existe esa regulación de que en cuanto impugnes hay que garantizar, ¿no? Lo vemos en mercantil, nada más que ahí no es cuando impugnes, es cuando te demanden. Igual en civil es cuando te demanden, pero en fiscal es cuando tú impugnas. Cuando tú impugnas tienes que garantizar, ¿de acuerdo? Eso no te limita el medio de defensa, reitero, de cualquier manera lo puedes tramitar, pero te van a embargar, ¿sale? Porque la autoridad trae una ejecución, ¿no? Entonces, cuando el cliente te entrega el crédito fiscal, pues ya tú vas a decidir cuánto vas a cobrar, ¿no? Aquí puse, por ejemplo, 1,000,000 de pesos de crédito, pues vas a cobrar 300,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y luego muchos dicen, bueno, pues ¿cuánto se cobra de un divorcio? Pues depende, ¿no? Cuánto se cobra de tal, cuánto se cobra de tal. En fiscal, cuando tenemos créditos cuantiosos, pues nos va muy bien, cobramos bien. Pues de hecho, con un asunto fiscal que pudiéramos tener en un año, tenemos, pues nos puede ir bien, ¿no? Podemos dedicarnos a otra cosa y obtener ingresos o estar cobrando por ese crédito fiscal. Ahí nosotros acordamos muchas veces con el cliente, con la clienta, que nos pueda ir pagando. De cualquier manera, un juicio fiscal es tardado, ¿no? ¿Cuánto se tarda? Pues no, pues puede ser desde 6 meses hasta 3 años, ¿no? Entonces, pues ya podemos acordar que nos vaya pagando, ¿no? X cantidad cada determinado tiempo. Lo único que se le recomienda, pues, es que siempre pidan un anticipo, ¿no? Porque en ocasiones ya cuando llegan las mensualidades o cuando se te acaba el asunto, a veces los clientes o ya no quieren pagar. Y bueno, pues por lo menos poder recuperar o poder quedarnos ya con el anticipo.
Entonces, bueno, pues esa es la recomendación, ¿no? Que podamos obtener una cantidad, ¿no? Y bueno, pues yo siempre les digo, bueno, pues cómo se lleva un litigio fiscal, cómo resultamos exitosos, pues estudiando legislación, doctrina, jurisprudencia. Recuerdo que ya les comenté, pues en nuestros ratos libres, leer de derecho, estudiar de derecho, buscar información de derecho, investigar sobre derecho. Hay muchas abogadas y abogados, muchísimos. Entonces, pues no debemos ser del montón, tenemos que destacar. ¿Y cómo vamos a destacar? Pues con el estudio. Estudio no es atender mis sesiones, no es no es eso, ¿sí? Atender mis sesiones pues es aprender. Estudiar es que ya cuando esté yo afuera, que ya no esté en la sesión, pues me ponga a repasar lo que explicó el docente, ponerme a leer adicionalmente un libro, la ley, investigar sobre jurisprudencia. Entonces, pues cuando nos llegue un asunto fiscal, estar bien preparados, bien preparadas. Muchas veces decimos, es que voy a aprender con el primer asunto. Ya pueden aprender ahí en internet. Hay de todo ya. Hay prácticas, hay información ya detallada, escritos, publicaciones, videos. Entonces ya no es necesario esperarnos a la primera práctica, ¿no? Ya podemos ir nosotros trabajando con el estudio, ¿no? Para cuando nos llegue ese cliente o clienta, tener la información, los conocimientos y nos pueda pagar buena cantidad. Nuestros clientes o clientes son listos, son inteligentes. Muchos de ellos a veces hasta son abogados o abogadas. Porque les digo, ya hay muchos, ya hay muchas. Entonces se van a dar cuenta si sabemos o no. Nuestros conocimientos se van a reflejar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en la seguridad con la que nos expresamos. Cuando tenemos los conocimientos, el estudio, estamos más seguros, más seguras, no dudamos tanto. Pues ¿por qué voy a dudar si yo sé, verdad? Entonces, cuando una persona duda es porque le falta estudiar, no es porque no sea inteligente, todos somos inteligentes. La persona duda, es insegura porque le faltan conocimientos, pero sí es inteligente, ¿verdad? O muchos me van a decir, no es tan inteligente porque si fuera inteligente se pondría a estudiar. Bueno, ya es otra reflexión, pero yo pienso que sí todos somos inteligentes, ¿no? Y nada más nos falta esa parte, que en nuestros ratos libres nos pongamos a leer sobre temas jurídicos, ¿no? Entonces, si no pago, si no garantizo, si no cumplo con el principio solvet en repet, garantiza y luego replica, puede prosperar mi medio defensa, puede seguir, pero me van a embargar, ¿sí? Entonces la autoridad me va a fincar el procedimiento administrativo de ejecución, así se le llama, que en palabras sencillas pues es un embargo. En fiscal se le llama PAE, pero es un embargo, ¿no? Ese embargo que va sobre principalmente, ya lo comentamos, va principalmente sobre las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, pues va a congelar toda la operatividad económica de una organización. Entonces, eso lo hace un área de la autoridad que se llama la Oficina de Recaudación o el área de recaudación. Entonces, el área de recaudación de la autoridad es quien se encarga de hacer los cobros coactivos. ¿Por qué se llama coactivo? Porque es en contra de mi voluntad, ¿sí?
Entonces esa oficina recaudadora es la que le turnan el expediente, acude a los domicilios y embarga, ¿sale? Lo hace por medio de una orden, en primer lugar. No es una orden de un juez, es una orden de una autoridad administrativa, ¿sí? Que tiene las facultades, las atribuciones, que funda y motiva ese procedimiento, ¿no? Y entonces la notifica, la tiene que entregar a la deudora o deudor fiscal. Y lo busca, ¿verdad?, en el domicilio fiscal, ¿sí? Es decir, en el domicilio del contribuyente que tiene la deuda. Si no lo encuentra, ¿sí?, pues lo va a buscar hasta que lo localice. Si no lo encuentra, aún así, pues le va a girar instrucciones a las instituciones de crédito para que le congelen sus cuentas, ¿no? A Juan Pérez López se le ordena que congele sus cuentas, y entonces pues nos van a hacer un congelamiento ahí de todo, ¿no? Entonces es mejor que lo localicen. En fiscal nos perjudica más si no lo localizan. En otras materias beneficia que no me localicen, ¿no? En penal, en civil, en mercantil, no les beneficia a muchas personas, pues se ocultan, ¿no? Ocultan y pues no les pueden fincar la responsabilidad correspondiente. En fiscal, si se ocultan, pues los buscan financieramente, ¿no?, para detener su operatividad. Si llegara a ser el caso de que no era la persona, o sea, se llamaba igual, entonces vamos a promover, ya lo comentamos hace un rato, un amparo indirecto. Cuando son esos embargos precautorios, que no era yo, pues amparo indirecto, ya lo comentamos hace un rato. Sí, adelante, ¿quiere preguntar? Sí, en penal fiscal, pues es en base a la legislación penal, ¿no?, que ahí tiene sus formas de calcular. Pero lo que debemos fiscalmente, si estamos en regla, son 5 años. Si no estamos en regla, son 10 años, ¿no? Entonces puede ser 5 o 10 años, dependiendo si estamos en regla o no en el cumplimiento. Como la mayoría de las personas no está en regla, pues casi a todos les va a aplicar lo de los 10 años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí. Sí, porque muchos dicen, es que ya pasaron 5 años, ¿no? Pero no estabas en regla, entonces se extiende a 10. En fiscal ocultarte 10 años está complicado. Porque, por ejemplo, en cuanto entras a un trabajo, pues le avisan a la autoridad fiscal. Entonces te encuentran, ¿no? Para ocultarte en fiscal, pues tendrías que no trabajar ni obtener ingresos, ¿no? Si no obtienes ingresos, no trabajas, pues es difícil que te puedan localizar fiscalmente hablando, ¿no? Pero bueno, pues yo digo que sí se puede, ¿no?, ocultarse, porque vemos, por ejemplo, en los delincuentes, ¿verdad?, que obtienen ingresos y no los encuentran, no los detectan, a pesar de que obtienen ingresos, ¿no? Entonces, pues ya sería cuestión de reflexionar al respecto, pero ahí está. Entonces llegan, te buscan, no estás. Si es tu inmueble, pues te van a embargar el inmueble, ¿no? Pero si no es tu inmueble, no estás, la autoridad va a levantar su acta y van a ordenar notificarte por estrados y pues van a embargar cuentas, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces bueno, pues se le entrega el acta, se le requiere que pague, ¿sale? No está. Bueno, pues la autoridad le deja citatorio para el día siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces si está, pues ahí en ese momento se le levanta el acta, se le requiere,
y se le embarga. No está, inicia el acta y con quien se encuentre. Acuérdense, con quien se encuentre siempre y cuando sea su domicilio, ¿sale? Y que sea su inmueble, que esté acreditado que sea su propiedad. Porque si la persona que atiende dice, no, pues acredita, ¿verdad? Mira, esta casa no es de él o de ella. Aquí no habita, le acreditas a la autoridad, pues no va a embargar nada, ¿no? Pero si la autoridad dice, no, pues es que esta es la casa de él, este es su domicilio, pues le voy a embargar la casa y le voy a embargar las cuentas si es que no alcanza, ¿no? Las dos cosas, la autoridad puede embargar la casa y las cuentas. ¿Se puede llevar las cosas? Sí, sí se puede llevar las cosas, menos las que sean indispensables. Tampoco se puede llevar indispensables, perdón, para la habitación, ¿verdad? Para el negocio. Normalmente no se va a llevar cosas. Se pueden embargar terrenos, casas o cuentas, ¿no? ¿Por qué no se lleva cosas? Porque la autoridad no tiene bodegas, no tiene medios de transporte para llevarse las cosas. Es muy costoso para la autoridad hacer embargos de cosas. Entonces se las tienen que llevar a bodegas muy lejanas donde rentan la bodega, pagan seguridad para que cuiden las cosas. Por eso es que el gobierno federal hace poco sacó un programa de regalar todo lo que habían embargado a comunidades pobres, porque ya no podían pagar más la renta, era muy costoso pagar la renta, y empezaron a regalar. Hay videos ahí en internet. Empezaron a regalar ropa, seres domésticos, todo lo que la autoridad tenía embargado, porque pues les salía muy cara la renta y la vigilancia, y se deshicieron de todo, ¿no? Otras autoridades optan por destruirlo, los venden a una chatarrera, en la chatarrera los destruye, y entonces por lo menos la autoridad, en lugar de invertir en que los cuiden, en que los conserven, recibe un dinero de la chatarrera porque los destruye, y la chatarrera vende ese desperdicio, y entonces le paga al Estado, ¿sí? Les compra la chatarra, pues, o lo que quieren que se destruya. Entonces, bueno, pues son cuestiones interesantes, ¿verdad? Que nosotros tenemos ahí. En laboral, ¿qué se embarga? En laboral sí se embargan también cuentas o cosas. En laboral sí se embargan cosas, también terrenos. Cuando el ejecutor laboral acude, pues se embarga objetos, y si se conocen las cuentas, se embargan las cuentas. En laboral también. En familiar igual, pues se hacen embargos también de cosas para, pues, garantizar la pensión alimenticia. También se pueden embargar cuentas, o sea, en todos lados casi se embarga lo mismo, ¿no? Nada más cambia el procedimiento, ¿no? En aquellas instancias, pues el juez lo ordena, tiene que ir a un actuario. Aquí lo ordena la misma autoridad y va el ejecutor o ejecutora de la autoridad, ¿no? Acude a ese domicilio a privar de las propiedades o de las cosas a las personas que ahí habitan, ¿no? Y entonces siempre que llega una autoridad no se las va a llevar así luego, ¿no? Siempre le va a decir, págueme. Es lo primero que va a decir la autoridad. Si ahorita usted me paga, me entrega esas cantidades, pues ya, no pasa nada, ¿no? Entonces, si paga en ese momento, pues termina el procedimiento, ya no pasa nada. Pero si no paga, pues procede el embargo que ya comentamos. El contribuyente en primera instancia designa lo que se le quiere embargar, lo que se quiere que se le embargue, ¿no? Entonces le dan primero el uso de la voz al contribuyente, le dicen, designe por favor usted lo que nos vamos a llevar. No designa nada, o los bienes no son suficientes, entonces
La autoridad va a ser la designación de los mismos. La autoridad va a decir, me llevo esto, me llevo aquello, y pues nos va a privar de eso, de esas cosas, ¿no? Y bueno, pues se levanta el acta donde se relacionan todos los bienes. Si son cosas que no se puede llevar la autoridad, por ejemplo un carro, un inmueble, se deja ahí de depositario o depositaria a esa persona para que los cuide. Si no los cuida bien o no los protege, no procura que haya una protección sobre esos bienes, pues es un delito. Es un delito y la autoridad puede fincar un proceso penal. Y siempre cuando la autoridad quiera nos los puede pedir. Pues dices de entrada, ay, pues me embargó el carro, pero me lo dejó. Pues lo voy a seguir usando, pues hay que cuidarlo. Pero cuando quiera te puede pedir el carro. Te puede decir, ya entrégame el vehículo, ¿sale? Y te da tantos días para que se lo entregues. Si no lo entregas, es delito. ¿Sale? Y ya que tenga los bienes en su poder la autoridad, les hace un avalúo. Les manda hacer un avalúo para saber el valor. Porque como los va a rematar, en cuanto hace el avalúo, no lo va a notificar, ¿sale? Nos notifica el avalúo, nos dice, oye, ya evalué tus bienes, por ejemplo, tu casa vale 1,5 millones. Y tú dices, no, discúlpeme, pero mi casa no vale 1,5 millones, mi casa vale más. Mi casa vale el doble por donde está ubicada, por la construcción, por los acabados, etcétera, ¿no? Entonces es tu momento de impugnar, ¿sale? Cuando te notifique el avalúo, impugnas el mismo, pero también puedes impugnar cualquier ilegalidad en el procedimiento. Si tú estás de acuerdo con el avalúo, pues adelante, ¿no? Pero si no, pues puedes impugnar todo lo malo que hizo la autoridad en cuanto te notifique el avalúo, ¿sale? Si no estás de acuerdo, bueno, pues ¿qué vas a hacer para impugnar? Pues presentar ese medio de defensa. Dices que mi casa no vale 1,5 millones, vale 2 millones. Entonces preparas tu medio de defensa y puedes impugnar el avalúo y todo lo que se hizo mal durante el procedimiento administrativo de ejecución, ¿sí? Entonces cuando te contraten por un embargo, pues esperar al avalúo. El cliente se desespera, la clienta se desespera, quisieran que ya rápido lo resolvamos. Si causa un agravio fuerte, pues que le urja el cliente por algo, pues ya quedamos amparo indirecto, ¿no? Cuando sea muy urgente, con pues las anotaciones que les hice, ¿no? De que pudiera no ser un medio de defensa efectivo, porque los juzgadores a veces tienen sus criterios y en muchas ocasiones no los entendemos porque no son congruentes con las normas, ¿no? Entonces ya pasó el avalúo, no impugnaste o impugnaste y perdiste, entonces se va a rematar el bien, una subasta pública. Aquí lo conveniente es pues comprarlo, ¿verdad? Si hay el recurso en lugar de pagar en crédito, pues mejor compras lo que te quitaron y ya, ¿verdad? O ya perderlo. Entonces sí he tenido clientes que, por ejemplo, les quitan su casa y después por medio de un tercero la compran en el remate y la compran muy barata. Entonces supongamos que el crédito es de 5 millones, ¿no? Te embargan la casa de 1,5 millones y tú dices, no, pues ¿sabe qué? Es que la autoridad me la está evaluando muy barata. Entonces, ¿qué decides hacer? Dices, no, pues vamos a dejarlo así, que la siga teniendo en 1,5 millones y yo la compro en el remate en 1,5 millones. Y en lugar de pagarle los 5 millones a la autoridad por medio de un pariente, de un familiar, autocompro la casa y pues
me vuelvo a quedar con la casa, pues yo lógicamente pues ya no la voy a poner a mi nombre, pero la puedo poner a nombre de algún familiar, ¿no? Entonces en ocasiones va a haber clientes en que les conviene más que le rematen sus cosas, autocomprarlas. Desde luego no puede ser el mismo cliente que las compre en la subasta, pero por medio de un tercero, ¿no? Y pues le va a convenir. Sí, le va a convenir hacer eso, ¿no? Y bueno, pues se adjudican los bienes al mejor postor. Si aún debo todavía, me van a volver a ejecutar un nuevo PAE, un nuevo embargo. Entonces no alcanzó, todavía me debes 3 millones y medio. Entonces te voy a volver a hacer un embargo. Pero pues, si ya no tienes nada que te embarguen, pues ya la autoridad no va a poder cobrar o recuperar esos adeudos, ¿no? Y entonces, bueno, pues son algunas estrategias, algunas cuestiones que podemos utilizar en el PAE. Cuando nos llegue un PAE, pues hay que litigarlo y nos van a pagar por litigarlo, pero ya quedamos que es hasta que nos notifiquen el avalúo. ¿Sí? Pero si nos conviene el avalúo para autocomprar las cosas, pues dejamos el avalúo como está mejor y ya no impugnamos, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda? Muy bien, pues muchas gracias entonces por su atención en esta